Hola, soy el doctor Irán Joaquín Arce Sánchez, médico especialista en radiología e imagen y neuroradiólogo intervencionista. Bienvenidos a esta segunda parte sobre nuestra charla de neuroanatomía. Espero que sea de su agrado. Haremos un repaso breve y simplificado de los núcleos grises, los cuales no son otra cosa más que sustancia gris dentro de la sustancia blanca. Y para localizarlos anatómicamente en un estudio de imagen seccional, lo único que vamos a hacer es localizar la cápsula interna para poder observar la relación existente entre la cápsula interna y los núcleos grises en las estructuras profundas y estructuras corticales. Las áreas de sustancia blanca que vamos a localizar en un estudio de imagen seccional son el cuerpo calloso, que se localizará en la línea media, y la cápsula interna, localizada en ambas ínsulas a los lados de los ventrículos laterales. Una vez localizadas estas estructuras, medial a la cápsula interna encontraremos estas zonas de sustancia blanca, localizadas hacia los lados de los ventrículos laterales en las astas frontales, que es el núcleo caudado. En forma lateral a la cápsula interna, veamos estas estructuras en forma de prisma triangulares que corresponderían con el núcleo lenticular. Este núcleo lenticular va a constar de dos partes, una parte medial, que será el globo pálido, y una parte lateral, que será el putamen. En este corte de resonancia magnética coronal podemos observar la relación que existe entre la cápsula interna, los ventrículos laterales, los núcleos caudados y, en este caso, los tálamos que se encuentran laterales al tercer ventrículo y ambos hipocampos localizados en el lóbulo temporal. Existen otras estructuras anatómicas que dependen de los núcleos grises o que forman parte más bien de los núcleos grises, que son la cápsula externa, el claustro y la cápsula extrema, que están en la corteza o en la región subcortical, mejor dicho, de la ínsula. Estos son microscópicos y es difícil de observarlos en estudios seccionales convencionales. En cuanto a la sustancia blanca, utilizamos un término poco específico, muy general, al cual denominamos corona radiada, que es la sustancia blanca que se encuentra entre la corteza cerebral y el tallo encefálico. Y esto nos va a servir también como un marcador anatómico para los tractos nerviosos. Existen diferentes tractos nerviosos. Sin embargo, aquel que es de mayor importancia para la patología que vemos en el día a día es el tracto córtico-espinal. Los tractos nerviosos no son valorables con estudios de imagen seccional. Estos se valoran mediante estudios de tractografía. Sin embargo, a muy grosso modo podemos evaluar el trayecto del tracto córtico-espinal si trazamos una línea recta sobre el surco central hacia la línea intercomisural y después hacemos una especie de rodilla angulando hacia atrás sobre el eje del tallo cerebral. Este sería el trayecto del tracto córtico-espinal anatómicamente hablando. El hipocampo es un componente del sistema límbico. El sistema límbico está compuesto por la amígdala, el área septal, el cíngulo y la corteza prefrontal. Este sistema límbico se encarga de la generación, recuperación de recuerdos, el aprendizaje, la memoria, agresión, enojo y algunas estructuras que se encargan de regulación hormonal. Hipocampo quiere decir literalmente caballito de mar. En un corte coronal, este tiene una forma que le da otro de sus nombres al hipocampo, que es el asta de Amón o el cuerpo de carnero. En este esquema podemos ver el hipocampo in situ y todas sus partes anatómicas. Y aquí podemos ver un caballito de mar o un hipocampo para que ustedes puedan comparar el por qué se le dio el nombre de hipocampo o caballito de mar. En este corte de resonancia magnética coronal podemos ver el asta de Amón o cuerno de carnero. En este corte coronal de resonancia magnética vamos a ver la cabeza del hipocampo, que es una estructura multilobulada
que curiosamente en latín se llama pes hippocampus, es decir, el pie del hipocampo. Aquí lo podemos observar y vamos a poner un esquema de un pie para que puedan ustedes comparar la forma del pie del hipocampo, que sería la cabeza, con una huella. La amígdala es una estructura que tiene forma, como su nombre lo dice, de una almendra, que es lo que literalmente quiere decir en latín. Aquí estamos viendo esa estructura pequeña de sustancia gris y lo comparamos con un esquema de una almendra. El cuerpo del hipocampo o el asta de Amón, propiamente dicho, lo que es el cuerno de carnero, sería esta estructura que tiene una forma como de un yin-yang. Es decir, estamos viendo una zona oscura más una zona blanca. Aquí tenemos una estructura de yin-yang para que ustedes puedan identificar el cuerpo del hipocampo fácilmente. El subículo, que es la parte inferior de las estructuras hipocampales, vendría siendo el soporte del asta de Amón, es decir, la parte más inferior. Y esto estará a su vez formado por la corteza entorrinal y la circunvolución parahipocampal, que serían el límite inferior del hipocampo. El tallo cerebral o tronco encefálico es la parte más inferior del cerebro primitivo. Tenemos en forma rostral al diencéfalo y en forma caudal al cordón medular. El tallo cerebral está formado por el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo o médula oblonga. Las funciones del tallo cerebral son la regulación de la función respiratoria y cardíaca, la conciencia y el ciclo del sueño. También funge para hacer las conexiones con el cerebelo y con los núcleos basales. En el mesencéfalo podemos a grandes rasgos identificar tres estructuras. Los pedúnculos cerebrales en la porción ventral, el tectum en la porción dorsal, en donde vamos a identificar los elementos de la lámina cuadrigémina, y el tegmentum, que es la parte que va a estar entre los pedúnculos cerebrales y el tectum. En este corte coronal, dirigido específicamente hacia la lámina cuadrigémina, podemos observar los colículos superiores que se van a encargar de los procesos visuales y movimientos oculares, y los colículos inferiores que se van a encargar de los procesos auditivos. Una manera muy sencilla de evaluar los elementos que componen el mesencéfalo es mediante la mnemotecnia del oso mesencefálico y la ratoncita bailarina. En este corte axial de resonancia magnética vamos a evaluar el oso mesencefálico. En este caso, vemos al oso mesencefálico que corresponde a la totalidad del mesencéfalo. El haz corticoespinal corresponderá a los aretes que se encuentran en la oreja o en las orejas del oso mesencefálico. Los núcleos rojos serán los ojos del oso mesencefálico. La sustancia negra se encontrará entre las orejas y los ojos del oso mesencefálico, y la boca del oso será el acueducto de Silvio. Aquí tenemos a la ratoncita bailarina. La ratoncita bailarina la vamos a identificar con un corte coronal, en donde las orejas de la ratoncita serían los ventrículos laterales, separadas por el fórnix. El pecho de la ratoncita sería la glándula pineal. Las glándulas mamarias serían los tubérculos cuadrigéminos. Los brazos de la ratoncita bailarina serían las estructuras parahipocampales, y la falda de la ratoncita bailarina estaría conformada por el tentorio y los hemisferios cerebelosos. En cuanto al puente, vamos a tener una cara ventral, que es lo que corresponde a la protuberancia como tal, y vamos a tener una cara dorsal, que es donde vamos a observar los pedúnculos cerebelosos que se van a encargar de conectar el tallo cerebral con los hemisferios cerebelosos.
El bulbo raquídeo o médula oblonga va a tener una cara ventral en donde vamos a identificar las pirámides y las olivas y una cara dorsal. Aquí tenemos las pirámides y las olivas y aquí tenemos el tegmentum dorsal. El cerebelo, que literalmente quiere decir cerebro pequeño, va a ocupar la fosa posterior por debajo del tentorio. Este se va a unir con el tallo cerebral mediante los pedúnculos cerebelosos. Es un optimizador de la actividad motora y va a generar correcciones permanentes entre el movimiento deseado y el movimiento que realmente es ejecutado para poder llevar una actividad coordinada y suave. El vermis cerebeloso es la parte central y estrecha que va a separar los dos hemisferios cerebelosos. Está situada en la fosa posterior, justo por abajo del cerebro. Tiene varias partes. Tiene una parte superior que está compuesta por la língula, el lóbulo central y la parte más elevada que es el culmen. Y tenemos una porción inferior justo por detrás del culmen que va a estar compuesto por el declive, el folium, el tuber, la pirámide y la úvula. Regresando a la porción anterior, tenemos el nódulo que va a unir los dos hemisferios cerebelosos justo abajo del cuarto ventrículo. El sistema ventricular son aquellos espacios por donde circula el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se va a producir en los plexos coroideos y se va a absorber en las granulaciones aracnoideas localizadas en los senos durales. El ventrículo lateral o los ventrículos laterales están formados por un asta frontal, un asta occipital y un asta temporal, las cuales a su vez se van a unir en lo que llamamos el atrio ventricular. Aquí tenemos de nuevo asta frontal y astas occipitales en un corte axial. Los ventrículos laterales van a drenar el líquido cefalorraquídeo hacia el tercer ventrículo a través de los forámenes de Monro. Este a su vez va a drenar el líquido cefalorraquídeo hacia el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio, del tercero al cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo va a drenar el líquido cefalorraquídeo hacia la circulación periférica mediante el foramen de Magendie, que es central, y los forámenes de Luschka, que son laterales. Ahora vamos a ver las meninges y los espacios meningios. Las meninges son membranas de tejido conectivo que van a recubrir al sistema nervioso central y a grandes rasgos las vamos a dividir en tres: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. El espacio epidural es el espacio localizado entre el cráneo y la superficie externa de la dura madre. La dura madre va a estar compuesta por dos capas: una capa perióstica, que será la que va a estar adherida al cráneo, y una capa meningia que estará en íntimo contacto con la aracnoides. Estas capas van a estar separadas por trayectos venosos y flexiones durales. El espacio subdural es el espacio localizado entre la superficie interna de la dura madre y la aracnoides. La aracnoides es una membrana avascular que está en contacto con la circulación del líquido cefalorraquídeo y va a crear puentes entre las circunvoluciones sin rodear los surcos. El espacio subaracnoideo es aquel que se encuentra entre la aracnoides y la pía madre, que es por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. La pía madre, por otro lado, a diferencia de la aracnoides, va a seguir los contornos de los giros. Va a tener dos capas: una capa interna que va a estar en íntimo contacto con el cerebro y una capa externa que va a estar en contacto con las trabéculas de la aracnoides. En cuanto a los huesos del cráneo, el neurocráneo va a estar formado por 8 huesos: un hueso frontal, un hueso etmoidal,
un hueso esfenoidal, dos huesos parietales, dos huesos temporales y un hueso occipital. Estos huesos van a formar diversos puntos de referencia anatómica. Los más importantes son los que estamos marcando aquí: el nasion, la glabela, inmediatamente por arriba del nasion, el brecma, el vértex, el lambda y el inion. Espero que esta segunda y última sesión de neuroanatomía haya sido de su agrado. No me queda más que agradecer su atención. Dejo aquí abajo mi correo electrónico de contacto por cualquier duda que pueda surgir. Que tengan muy buen día.